damos inicio a la tercera sesión del Diplomado de la Región de Quetzalcóatl, en este caso dedicado a una deidad muy especial que viene siendo Titlacahuán. Titlacahuán es uno de los nombres de Tezcatlipoca, de manera que lo hicimos ahora en PDF para evitar que nos mueva las imágenes, el software. Siempre, todo este marco de referencia que vamos a ver ahora tiene que ver con que en el mundo prehispánico siempre está la luz y las tinieblas, la dualidad, y quienes protagonizan ese enfrentamiento, esas antítesis, antípodas, es Quetzalcóatl y Titlacahuán. Observen a Titlacahuán, a uno de los nombres de Tezcatlipoca, que tiene la concha circular en el pecho, símbolo de omnipresencia. Muy bien. Entonces, y que todo el escenario del mundo tiene que ver con ese enfrentamiento permanente entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Este es el campo de juego. Nosotros lo que queremos aquí subrayar, por favor piénsenlo así, es que el campo de juego divino, el Teotlaxco, puede ser entendido, interpretado en términos religiosos como el alma del guerrero. Dentro de uno se da ese enfrentamiento entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, con la presencia de algunos dioses acompañantes con Tezcatlipoca y siempre la Madre Divina acompañando a Quetzalcóatl. Entonces, este es el escenario por excelencia. Muy bien, en el caso de Tezcatlipoca, lo que tenemos aquí es una imagen mucho más bonita, mucho más fácil de ver, de observar, en la que estamos queriendo ayudar para que la podamos observar bien. Tezcatlipoca tiene ciertos rasgos que son muy característicos. El más conocido de ellos es que en la frente, vean cómo el espejo humeante está en la sien. Esto es un espejo circular con dos volutas de humo y está en la pierna. Está dos veces, ¿sí? Aquí está el espejo con volutas de humo. Ese es el rasgo más notorio. Algunos otros más es que la cara está pintada de amarillo, con una franja de color negro. A veces es solamente la franja es solamente de color amarillo. El color amarillo significa enemigo. El color amarillo es porque Tezcatlipoca es el enemigo, ¿sí? El que tenga esta franja negra, pues es el enemigo principal, el máximo enemigo. Tiene la bolsa para el juego de pelota. Esta no es una bolsa de copal, ojo, es para es para llevar la bolsa, para llevar la pelota con la que se juega el juego de pelota. Recordemos que Tezcatlipoca siempre está presente en el enfrentamiento interior. Por eso es que es jugador por excelencia del juego de pelota. La concha circular en el pecho, ¿sí?, que está colgada con una tira de cuero rojo, es porque Tezcatlipoca es omnipresente, está en todos lados, tiene ubicuidad, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Él trae escudo y flechas y bandera porque es el enemigo a vencer. Y algo importante, en lugar de árbol levantado, como lo trae Quetzalcóatl, Tezcatlipoca trae una hierba doblada, una hierba torcida. Véanla cómo la trae en la espalda, ¿sí? Y la hierba torcida implica transgresión sexual. Eso significa, lo vamos a ir viendo en los mitos. Aquí tenemos otra representación de Tezcatlipoca, ¿sí? Otra representación. Quiero hacer una pequeña pausa en esto para decirles, por favor, mucha atención. Vamos a ir describiendo cada una de las advocaciones, ¿sí?, de Tezcatlipoca, ¿sí? Hice una pequeña pausa para remarcar. Vamos a ir haciendo una por una las explicaciones de las advocaciones de Tezcatlipoca. Por favor, tomen nota, hagan alguna referencia
porque al final tenemos que saber decir, a ver, con todas estas, ¿quién es Tezcatlipoca? ¿Qué es Tezcatlipoca? ¿Sí? Para eso es, así que continuamos. Con esa intención lo estamos haciendo. Aquí, la figura que tenemos aquí era conocida como Titlacahuán, no como Tezcatlipoca, sino como Titlacahuán. Titlacahuán significa, pasado al español, es una palabra náhuatl, pasado al español es aquel que nos esclaviza a todos, el que nos tiene esclavizados a todos, ¿sí? Que es una metáfora para señalar el gran poder de dominio de Tezcatlipoca sobre el ser humano. Tiene un cetro muy especial que es circular y que tiene un espejo en el centro. Es un bastón de poder, el famoso bastón para mirar. El bastón de poder para mirar más allá de lo que ven normalmente las personas, es porque se decía que Titlacahuán nos tiene a nosotros sometidos y nada le podemos ocultar. Aquí tenemos la concha circular, confirmando que es uno de los rasgos distintivos de Tezcatlipoca. Observen que es una tira de cuero negro con la que se cuelga la concha circular, la concha de la omnipresencia, la concha de la ubicuidad. Entonces, esta cosa que tiene en la cabeza, que es un tocado, el que sean dos plumas, tiene que ver con la condición de transgresión sexual protagonizada por él y por una deidad llamada Xochiquetzal. Entonces, Titlacahuán es el que nos esclaviza, al que no le podemos ocultar nada, ¿sí? También, tomada del Códice Borbónico, ¿sí? Tenemos a Titlacahuán con la concha circular de la ubicuidad, tenemos con un gorro lleno de estrellas porque es un enemigo nocturno, ¿sí? Tenemos la hierba caída hacia un lado, tenemos una cabeza de un animal nocturno, porque él es un enemigo no del día, es de la noche. Que Tezcatlipoca tiene que ver con la noche, con el subconsciente del ser humano. Otra de las formas como ellos se referían a Tezcatlipoca es en la forma de un jaguar nocturno, un jaguar de la noche. El nombre de Tepeyoyolo es, por favor les pido a mis amigos de otros países que no se preocupen por las palabras en náhuatl. Las tengo que poner porque es la referencia. Vean la traducción. No piensen en Titlacahuán, que está medio difícil de pronunciar, menos que es Tepeyoyolo. Nomás piensen en el que nos esclaviza, ¿ok? El corazón de la montaña, porque es una metáfora para decir que es un enemigo que está en el centro de la vida. Formidable enemigo. Y aquí vemos algo muy distintivo. Este tigre, este jaguar, tiene el espejo con humo en la sien, tiene la concha circular en el pecho, ¿sí? Tiene el espejo humeante en lugar de pie, de manera que sin duda, este es Tezcatlipoca, ¿sí? El que el jaguar esté cubriendo a una persona, vean que tiene aquí las manos, acá tiene los pies, significa que este jaguar, al que se le llamaba nocturno, al que estaba en el corazón de la montaña, es un fenómeno humano, es un jaguar que está adosado a la figura de una persona, ¿sí? De manera que lo único distintivo aquí es que es un jaguar, que Tezcatlipoca puede ser como un jaguar, es el enemigo a vencer, y tiene el eco. Estas figuras que están aquí son un sonido. El sonido del jaguar era entendido en aquella época como que era el efecto previo, muy difícil de identificar, de que ahí viene el jaguar. ¿Cómo decirlo? Los jaguares cazan en la noche. Los que saben algo de monte, algo de selva, saben que los jaguares no cazan de día, cazan de noche. Y en las selvas profundas, cuando el jaguar emite su tremendo rugido, la víctima, típicamente el venado, se confunde porque no sabe si es de la izquierda, que es el original,
o de la derecha, que es el eco, que reverberea por las montañas. Entonces, el jaguar te confunde, te rodea, te atrapa, te domina. Por eso es que Tezcatlipoca era significado, era representado como un jaguar porque caza en la noche y porque el eco te confunde, te hace su víctima. Aquí está otra imagen del mismo, el corazón del monte, pero fíjense que aquí se alcanza a ver la cara de una persona con la franja, con la cara amarilla con la franja negra. En este caso café, ¿sí? Es Tezcatlipoca, pues sin duda, ¿sí? De manera que eh, el corazón del monte, el jaguar nocturno, es algo que está señalando las debilidades, los temores y el subconsciente de la persona, ¿sí? Cuando está montado en una estera, o un como banquito que vemos aquí, significa que es algo simbólico, que no está sobre la tierra así como se le ve aquí, sino que es un símbolo. Esto que está aquí abajo te dice, esto que está aquí arriba, arriba de esta figura como banquito, te está diciendo, es un símbolo. Entonces encontramos que Tezcatlipoca es un enemigo de la noche. Vean aquí cómo tiene la hierba torcida, es el mismo jaguar, es el mismo, tiene las flechas, el escudo, el mazo, porque es una guerra la que él protagoniza contra el guerrero, ¿sí? Con su gruñido, con su eco, la hierba torcida, y vean cómo está parado encima de una montaña en la noche. Este bulto, acá está más clarito, es una montaña nocturna, porque él es un enemigo nocturno, porque el jaguar caza en la noche. Aquí está, no como jaguar, aquí está Tezcatlipoca con la hierba torcida, con el espejo en la sien, con el espejo ahumado en la pierna, con los emblemas de guerrero, ¿sí? Porque él es el enemigo, aquí está la concha circular, es el enemigo a vencer. Ahora, es interesante que veamos por qué el espejo y por qué con humo. Es muy interesante saber que el espejo era un instrumento que era utilizado mucho en la magia en la época prehispánica, pero sobre todo porque el espejo significa la otra realidad, algo que refleja la realidad. Entonces, en pocas palabras, en forma muy sintética, y perdón por sintetizarlo tanto, el espejo era la forma como en la época prehispánica se referían a la conciencia. Es la conciencia. Entonces, cuando el ser humano se le empaña el espejo, obviamente que tiene una capacidad para percibir la realidad disminuida, distorsionada, difuminada, o de plano, algunos casos nada. Entonces el espejo es la conciencia. Esa fue la que se empañó cuando el ser humano fue expulsado del paraíso. Pero vean qué interesante, el espejo no está quebrado, no está rayado permanentemente, tiene como un vaho encima, tiene como mucho humo, pero evidentemente el espejo ahumado, típico de Tezcatlipoca, se puede desempañar, se puede limpiar, se puede despertar la conciencia, es la manera como se dice actualmente. En aquella época se decía, hay que limpiar el espejo. Por eso es que el espejo es símbolo de Tezcatlipoca. Y muy interesante, uno de los apodos de Quetzalcóatl es Tezcatlanexquia. Significa espejo brillado, brillante, espejo impecablemente limpio. Tezcatlipoca es el espejo ahumado y Quetzalcóatl es el espejo ya limpio, lo cual confirma en forma clara, nítida, que ambos son posturas antitéticas, pero son estados de conciencia, estados del ser humano, los dos. Dijéramos que no podemos entender en toda su magnitud lo que significa Quetzalcóatl sin conocer a Tezcatlipoca. Si no conocemos bien a Tezcatlipoca, no podemos conocer bien a Quetzalcóatl. Por eso el tema de esta tarde-noche.
Otra de las advocaciones de esta deidad tan especial, tan múltiple, tan llena de cualidades, era un coyote viejo, emblema de la astucia y la capacidad para engañar. El coyote de por sí es un animal astuto. Bueno, cuando es anciano, el coyote es sumamente astuto. Entonces, que sea muy anciano el coyote, es que te dice la astucia y el engaño sublimado, ya bien ejercido. La franja amarilla, como decimos, significa que es un enemigo al que hay que saber enfrentarse. La hierba torcida es el emblema de la transgresión sexual. Y tiene un emblema nuevo aquí, al menos para la secuencia que estamos llevando. Esto que está aquí es una especie como de lágrima, una figura que no es circular, sino es puntiaguda. Ese pendiente lo usaban la época prehispánica para referirse a aquellas advocaciones que tienen que ver con el placer transgresor, con el disfrute de la vida mundana, con estar alejado de la vida religiosa que era abstinencia sexual, ayuno, oración, silencio, cantos, desvelos, etcétera. La lágrima en el pecho es la fiesta, la embriaguez, etcétera, etcétera. Entonces, es lo antítesis de Quetzalcóatl, ¿sí? Y el coyote viejo somete al ser humano por medio de la música, de la danza y del sexo transgresor. Aquí se alcanza a ver esta imagen, la pusimos aquí para que se identifique quién es el coyote viejo. Pero vean aquí cómo está acompañado. Este es un danzante, una persona sometida al dominio de Tezcatlipoca, tiene la hierba torcida en la cabeza, significa transgresión sexual, pero sobre todo, aquí está la lágrima que comentábamos, la tienen los dos, vean cómo la tiene el ser humano displicente, el ser humano dado a la embriaguez, al sexo, a la fornicación, a la vida mundana, y vean cómo el coyote viejo, con esta posición de las manos es otorgamiento, señalamiento, está total, el coyote está totalmente dominando a esta persona. Otro rasgo es que vean la posición de los pies, la posición de las manos y la posición de la cabeza. Tiene el torso, el cuerpo contorsionado. La cabeza está viendo para un lado totalmente distinto, contrario a lo que apuntan los pies. Está pues torcido. La persona está torcida. Eso significa transgresión sexual, ¿sí? Que el cuerpo esté torcido. El asiento, como ya dijimos, significa que es simbólico. También tenemos a Tezcatlipoca en la figura de una ave muy grande, que viene siendo el que conocemos en México como guajolote. El guajolote viene de una palabra que era huauxolot, que significa xolot grandote, inmenso, el gran xolot. Ahora, si sabemos que xolot es nada más y nada menos que, ¿okay? Nada más y nada menos, perdón, me perdí aquí, nada más y nada menos que el Lucifer interior, nos vamos a dar cuenta que el Chalchiutotonin, que es el pavo de jade, ¿sí? Es una manera de transmitir la presencia de Tezcatlipoca. ¿Por qué? Bueno, primero esta es la hembra, el Chalchiutotonin es la hembra y el macho es el gran cholo, ¿sí? Significa el orgullo y el instinto sexual dominante. Vean aquí cómo tiene la hierba torcida en la cabeza, ¿sí? Y tiene este símbolo que tiene que ver con el espejo que decíamos, ¿sí? De manera que el gran cholo, ¿sí? El guajolote es otra de las formas de referirse a Tezcatlipoca.
Lo que pasa con esto de Gran Xolotl y Chalchiutotonil o pavo es que era el animal típico de los sacerdotes, de los gobernantes, de la clase más alta. El perro era más fácil representado, era más comúnmente representado para el pueblo, ¿sí? Pero no deja de ser cierto que el guajolote puede ser negro, puede ser blanco con negro o puede ser inmaculadamente blanco. Entonces aquí confirmamos que el famoso guajolo es el símbolo de Lucifer, pero usado más típicamente para los sacerdotes, para los gobernantes. Pero es el Lucifer, es el Xolotl, nada más que el Guaucholot, el gran Xolotl, es guajolote y el Xoloitzcuintli es el perro. Y aquí sin duda vemos como el gran Xolotl, aquí está la forma del guajolote, aquí está la nariz esa o moco, la probóscide, en términos biológicos es la probóscide de esta ave, está el ser humano adentro, está el espejo, vean ustedes el espejo humeante en un pavo, ¿sí? Vean la concha circular en un pavo, pero algo muy interesante que le agrega a nuestra simbología, está borracho. Esa es una olla de pulque, aquí está el pulque que él lo ha tomado, de manera que une la presencia de Tezcatlipoca con la condición de embriaguez. Y la embriaguez, aquí está el conejo, aquí está los símbolos que van unidos a eso, aquí está un ave decapitada, ¿sí? No es la imagen completa, pero por lo menos sí se ve que el pavo está unido, el pavo que es Tezcatlipoca, que es en el Huaucholot o Chalchiutotonil, si es hombre o si es mujer, está embriagado. Con esto unimos perfectamente la presencia de Tezcatlipoca con la embriaguez, ¿sí? Luego tenemos un nombre muy interesante de Tezcatlipoca. A él se le llamaba también Tlamatzincatl. Este nombre significa que Tezcatlipoca era el que había originado el engaño, el que nos mantiene engañados o el que se las ingenia para mantenernos en el engaño. Y además era el tutor de los brujos, los que hacían daño. La franja facial negra y el gorro con estrellas es nocturno, la concha circular de omnipresencia, ¿sí? La Matzinca, o sea, Tezcatlipoca, era el que tenía cautivo al ser humano porque lo había engañado, porque lo mantiene engañado, ¿sí? Luego tenemos otro nombre de Tezcatlipoca llamado Omeacatl. Omeacatl, unida a la palabra como Omacatl, es dos cañas, y dos cañas es el nombre antitético de Quetzalcóatl. El nombre de Quetzalcóatl es uno caña, y el nombre de Tezcatlipoca es dos cañas, ¿sí? Entonces, aquí vemos el cetro, se llama Tlachialoni. El Tlachialoni es un cetro que tiene un espejo en la parte superior y un hueco en el centro, porque con él se puede ver mucho más allá de lo normal. Omacatl es el patrón de las danzas, el engaño, pero sobre todo también la capacidad para burlarse del que engaña. Vean cómo esta figura la pintó un español o un azteca con un español a un lado, de manera que no es un códice prehispánico, son los primeros memoriales de Sahagún, de donde tomé esta imagen, pero lo que tiene es una red. Vean, lo característico de Tezcatlipoca es que tiene una red. Las crónicas antiguas dicen, los españoles recibieron esas crónicas, dicen, nos cuentan que cuando cuando Tezcatlipoca habla, es porque está extendiendo su red. Es decir, la red de Tezcatlipoca es la red para cazar, y al que se caza es al ser humano. Se le engaña para cazarlo, y eso es lo que hace Tezcatlipoca. También se utilizó en forma muy interesante la figura de un halcón. Huactli es un nombre que significa aquello que está sucio, lo que mancha a las personas, lo que los tiene manchados, ¿sí?
al tener la hierba doblada, no hacia arriba, vean, sino doblada, es porque ya pasó la transgresión sexual. Aquí está el espejo humeante en la sien. Aquí está la concha circular en el pecho, lo cual confirma que se trata de Tezcatlipoca. Pero la característica de esta ave, llamada huactli, llamada lo que ensucia, lo sucio, es que este halcón, el sonido del halcón, de este en particular, es similar a la risa humana, como si cuando Tezcatlipoca logra dominarte, tiene la capacidad de burlarse de ti. Y aquí está cómo se unen las figuras de la Madre Divina, esta es Tlazolteotl, y Tezcatlipoca en la figura del halcón carcajeante. Esa es la imagen directa de un códice, el códice borbónico. Hay una relación directa entre la Madre Divina, que es la antítesis de lo que hace Tezcatlipoca, porque ella es la que nos limpia el alma y él es la que nos ensucia el alma. Esto es lo sucio y esta es la manera como se limpia. Y ese animal es este. Lo pueden encontrar ustedes en cualquier libro de biología. Es un halcón, es un ave que tiene esta mancha que ven aquí en la cabeza, que es esta que tiene aquí. Los investigadores especialistas en universidades lograron encontrar cuál era el ave a la que se referían los aztecas cuando ejemplificaban a Tezcatlipoca con esta ave con una mancha en la cabeza, una franja negra, que es justamente la franja negra que le conocemos a Tezcatlipoca. Entonces, usaban los animales para transmitir mensajes religiosos. Otro dato interesante aquí es que cuando Tezcatlipoca se burla, este huactli tiene que ver con lo que el maestro Samael comenta de las fuerzas de Arimán. No sé si ustedes han leído o han oído hablar de ello, pero en pocas palabras podemos decir que las fuerzas de Arimán son las fuerzas negras, las fuerzas del mal sublimadas, la parte del mal que emana de las personas que están totalmente dominadas por Tezcatlipoca y que se dedican al mal. Y esas fuerzas arimánicas en el alma del guerrero tienen que ver con cuando nosotros tenemos esa sensación de cuando fallamos en algo, cuando batallamos para superar alguna prueba esotérica, cuando no hemos logrado estar a la altura de las circunstancias, hay algo que se burla de nuestras aspiraciones más puras, más sublimes. Esa burla, ese jactarse de las debilidades del guerrero, del que aspira, son las fuerzas arimánicas, para decirlo en muy pocas palabras. Bueno, ellos la representaban con un halcón que se ríe, que se burla del que es sometido. Entonces se refiere a las fuerzas arimánicas, el halcón carcajeante. Otro nombre de Tezcatlipoca era el de la carita tiznada, o sea, el negrito, ¿sí? Sinónimo de alguien que el que está disfrazado, ¿sí? Y también se le llamaba Tlaltecuín, el que golpea con la tierra, el que golpea la tierra con su pie, ¿sí? Aquí tiene el cetro, que llamamos Tlachaloni, aquí tiene la lágrima en el pecho, ¿sí? Porque es símbolo de disfrute, ¿sí? Y está asociado a las deidades de la embriaguez. Esto de que golpea la tierra, hay que conocer un poquito el contexto cultural del cual se refiere, porque en la época prehispánica había mucho trabajo grupal, había mucha labor social, se reunían todos para levantar un árbol, para levantar una casa. Bueno, cuando un grupo numeroso de personas terminaba una labor, golpeaban la tierra, todos al mismo tiempo, levantaban polvo, como diciendo, terminamos, ¿sí? Entonces, había una interesante relación ahí con el que nos engaña, el que nos hace hacer cosas socialmente aceptadas, pero no necesariamente lo mejor para la vida espiritual. Finalmente tenemos a Tezcatlipoca con un nombre muy interesante, muy sugerente, que es Ahuiteotl. Literalmente el dios que está opacado.
que está disminuido por los vicios, por los defectos. Para entender este nombre, debemos de saber que cuando los dioses vivían en el paraíso y terminaron por arrancar las flores del árbol sagrado, el árbol se quebró y los dioses fueron expulsados del paraíso y somos ahora los seres humanos que habitamos sobre la tierra y los que ya están en el inframundo porque ya se les acabó el ciclo. Todos los habitantes de la tierra y del inframundo, todos somos los expulsados del paraíso. Entonces, la concepción prehispánica dice, Tezcatlipoca viene siendo en la tierra el Dios disminuido por los vicios. El ser humano es Ahuiteotl, es aquel Dios que perdió todos sus atributos y que ahora está condenado a la pena de vivir en la tierra. Entonces, el venado, esto que está aquí es un venado, una postura como de sacrificado, y que tiene los símbolos de los 20 días sobre su cuerpo. Pero es muy importante saber que Ahuiteotl se refería a todas las personas que están dominadas totalmente por Tezcatlipoca. Emblema de la vida inútil, emblema de la vida despreciable, emblema de los que están dedicados a la degradación en vida y por supuesto que los conduce al Mictlán. Vean cómo esta figura, aquí la hemos puesto para que sea más visible, que tiene los 20 símbolos de los días. ¿Qué significa eso? Que el alcance del dominio de Ahuiteotl, de Tezcatlipoca, ¿sí?, es sobre todo el tiempo. Toda la vida, todo el tiempo estamos siendo dominados por Tezcatlipoca y que el ser humano que está sometido a Tezcatlipoca es ejemplificado por un venado. Cuando ustedes vean el venado como emblema de sacrificio, el venado es el ser humano que ya está listo para ser castigado por los dioses. El venado es la víctima por excelencia. Y aquí está la comprobación de dónde están los símbolos de los días. No vamos a verlos en este momento. Sobre todos los cuerpos, de todas las partes del cuerpo de el ser humano sometido al mal y dominado por sus vicios. Aquí tenemos a Tezcatlipoca exactamente con lo mismo. Aquí tenemos la imagen resaltada, de manera que está Tezcatlipoca y los 20 símbolos de los días. De manera que el dominio de Tezcatlipoca es pleno, es completo, es total, a menos que aprendamos a enfrentarnos a él y a lograr llegar a la plenitud que otorga Quetzalcóatl. Por eso es que Tezcatlipoca es el enemigo. Por ejemplo, esta imagen, ¿qué nos dice? Nos dice, por ejemplo, que cuando uno quiere blanquear a su cholo, eliminar los defectos, no hay pausa posible. En el trabajo de eliminación del ego no hay pausas, no hay break, coffee break, descanso, pausa. Es un trabajo permanente que se hace en la tierra y se hace en los cielos o se hace en el Mictlán o Xibalbá, pero no hay descanso posible. Por ejemplo, para efectos didácticos, para efectos de enseñanza, les he puesto aquí, solo para que la vean un momentito, una imagen de a de veras, una foto de una página de un códice. Es una página del Códice Borgia. Con lo que hemos visto, por ejemplo, aquí vemos a un jaguar, que es sin duda el jaguar de la montaña. Aquí está. Y tenemos a la luna con el conejo adentro, que son los efectos psicológicos, y tenemos al ser humano desnudo, cuya defecación, ¿sí?, el excremento de la persona son los conejos. Y aquí está la casa. Vemos al coyote viejo, al coyote anciano, ¿sí?, que tiene dominado al hombre desnudo. Aquí está, ¿sí? Y este es Tezcatlipoca, ¿sí? Vemos al gran Xolotl, ¿sí?, que está aquí cerca de donde está el penitente. Esto que está aquí es una cuerda y el que está dentro significa que está sometido a ayuno, a penitencia. Y luego aquí tenemos a Nanahuatzin o Xolotl como penitente, y aquí está
la olla que tiene llamas, es la olla que está encendida, la hoguera sagrada en la que se incinera. Entonces, todos los códices tienen una secuencia, en este caso va así, del jaguar al coyote, luego al xolotl, gran xolotl, y luego al penitente. No es como nosotros lo leemos en libros actuales, obviamente. Pero bueno, lo que quiero con esto nomás decir es que cuando uno ya conoce la identidad de los dioses, de las deidades, y la secuencia del calendario es muy importante. Aquí está un cuchillo, aquí está un símbolo de movimiento, aquí está una lagartija, aquí está una casa, y los días, puede entender los mensajes. Nadie leía un códice con caracteres de letras, sino traducían las imágenes en mensajes. Y el pueblo no sabía leer, todo el pueblo leer los libros. Había personas especialmente preparadas por años para saber leerlos, y eran los que le enseñaban a la gente los mensajes de la religión de Quetzalcóatl. Entonces, es un códice. Entonces vemos, pues, por ejemplo, que en este caso, un sacerdote, un caminante, un seguidor de Quetzalcóatl, vean lo que nos dice aquí. Tiene el cuerpo de negro, que es condición sacerdotal. Tiene el instrumento para verlo todo. Aquí está el báculo con el círculo y una oración en el centro, el tlachaloni. Tiene un báculo de poder, que es la flor encima del palo. Está floreciendo. Va camino a levantar su árbol sagrado. Tiene el ave sagrada que lo acompaña, pero que aún no se posa, pero está trabajando. Tiene la serpiente en la frente. Pero de esta figura, lo que quiero resaltar es, vean cómo aún tiene a Tezcatlipoca presente. Tezcatlipoca está acá. Tiene, en lugar de pie, tiene una serpiente. ¿Sí? Esto es, pues, el reflejo de un iniciado, pero lo que queremos resaltar es que tiene, en lugar de pie, tiene una serpiente. ¿Por qué? Porque entre los mayas era mucho más común. Aquí está Tezcatlipoca de azulito. Tiene el espejo humeante. Y vean cómo del pie, de uno de sus pies, se prolonga el pie y da vuelta alrededor de una mujer semidesnuda, y luego viene, avanza, y de las fauces de esa serpiente que sale del pie de esta deidad, sale un anciano que hipnotiza, seduce a la mujer con los senos expuestos. Cahuil es el nombre de esta deidad azulada, de color azul. Cahuil es el nombre de Tezcatlipoca entre los mayas. Y en la época en lo que viene siendo el idioma maya, pero yucateco, se le llamaba 9 Zacap, bolones 9, ¿sí? 9 generaciones. 9 generaciones significa muchas generaciones, todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Tezcatlipoca está presente en el ser humano, en la figura de Cahuil entre los mayas, desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Desde el tercer sol. Dijéramos, dice un relato náhuatl muy interesante, dice, cuando los dioses fueron expulsados, cuando el ser humano salió del paraíso, ¿sí?, y fue remitido a la tierra, Tezcatlipoca se quedó a vivir en el mundo, en la tierra, donde en su alma. Aquí está un dibujo mucho más claro para que lo puedan ver. Aquí está la figura de una persona. Esto que está aquí es el espejo y este es el humo, ¿sí? Sin duda el mismo. Y vean cómo en lugar de un espejo entre los mayas es una serpiente. Aquí está amenazadora, una serpiente que hipnotiza. Ese es Tezcatlipoca entre los mayas. Era usado de esta manera. Vean cómo aquí está, es un cetro de hueso. Aquí tiene, ahí tiene se ve la agarradera, ¿sí? El espejo humeante está en la sien, en la frente, perdón, en el caso de los mayas. Cahuil tiene el espejo que humea en la frente. Y tiene el pie, se convierte en serpiente. Sin duda, Tezcatlipoca. Y era un cetro de mando. Lo usaban los gobernantes. Es muy interesante tratar de entender qué mensaje transmitía cuando un gobernante
tenía a Cahuil en la mano y lo mostraba como seto de mando, como sugiriendo el que ya tiene control de sus debilidades, el que ya tiene control de la limpieza del alma, el que ya no está sujeto a los dominios del mundo, el que no está atrapado por Tezcatlipoca, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es el que manda. Esta es una reconstrucción de un templo en Copán que tiene el dragón celeste bicéfalo. Aquí está una cabeza, aquí está la otra, aquí está otra vez, porque es y en el centro Cahuil, de manera que el enfrentamiento entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca fue conocido, representado, recreado en forma casi infinita en la época prehispánica.